más hermoso, ¿verdad? Donde pudiéramos congregarnos o asistir que a la casa de Dios, la casa de oración. Por eso, hermanos, hoy vamos a meditar en su palabra en otro pasaje hermoso del libro de Hechos. Quiero por favor que vayan a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 17. Hemos llevado domingo tras domingo, ¿verdad? Un seguimiento de los hechos y acontecimientos que sucedieron alrededor de la iglesia primitiva, de aquellos primeros cristianos. Y hoy llegamos hasta este capítulo hermoso del libro de Hechos. Me permitiré leerlo en voz alta para usted. Si usted no puede leerlo, escúchelo. Desde el verso 1 hasta el verso 6 lo leeré. Dice así la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron hasta Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Permítanme, hermanos, hacer una oración. Ore conmigo, por favor, por algunas necesidades. Amado Señor, ahora que estamos frente a tu palabra y que podemos, Señor, sentir tu presencia en medio de esta congregación, porque tu promesa fue esa, Señor: en donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Y así es, Padre. Te sentimos en nuestro corazón, te sentimos en el medio, te sentimos en todas las obras que tú haces alrededor de nosotros. Gracias, Padre, por esa presencia tuya y por tu providencia, por tu Santo Espíritu que nos envuelve. Amado Señor, háblanos a través de tu palabra, porque ésta conoce, Señor, las necesidades de nuestro ser. Haz que nos veamos reflejados como en un espejo y podamos ser capaces de quitar aquello malo que estorba para una comunión genuina contigo. Amado Señor, como hijos tuyos queremos seguir creciendo, pero más que crecer queremos obedecerte y honrarte con nuestra vida. Por eso permítenos ser también como aquellos fervorosos cristianos del primer siglo, hombres que trastornaron su entorno, hombres que trastornaron los esquemas de aquel tiempo, que hablaron con denuedo y con fervor la palabra y a tu Hijo Jesucristo. Amado Señor, quiero poner en tus manos a estas jovencitas y jovencitos que están viniendo a tu casa. Te ruego, Padre, que bendigas sus vidas y también sus planes, sus sueños. Que bendigas también, Señor, a Zenaida, que está con nosotros. Que esta sea una experiencia, Señor, maravillosa en su ser. Y que también, Señor, transformes cada día su vida. Oro también por mis hermanos del poblado. Gracias a Dios, te alabamos porque ellos han ido creciendo poco a poco y te han conocido hasta llegar a amarte. Padre, bendice, Señor, este esfuerzo que han hecho de venir a esta tu casa y sigue bendiciendo sus vidas allá en su lugar. A los niños también de este sitio, que tu palabra, Señor, se promulgue por todo lugar. Ruego también, Señor, por mi hermano Abel, mi hermana Petronila. Tú levanta a mi hermano Abel, Señor, porque él, Señor, te necesita y le necesitamos también aquí. Su anhelo es venir a tu casa, Señor, alabarte y agradecerte. Concédele este deseo, Señor. Asimismo, Señor, cada uno de nosotros que venimos con un corazón contrito y humillado, Padre, sé propicio a nosotros y de nuestros pecados no te acuerdes. En el precioso nombre de Jesucristo,
nos ponemos en tus manos. Amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, es titulado ¿Cómo trastornar al mundo? Hechos 17 nos da una muestra muy clara de cómo podemos, como cristianos, trastornar el mundo. En el verso 6, el último verso que alcanzamos a leer, el grito de toda la comunidad allá en Tesalónica, de todos aquellos que no querían creer en el Señor, pero encontrando a los cristianos reunidos en la casa de Jasón, los llevaron hasta las autoridades y demandaron de las autoridades que hicieran algo con estos hombres que venían trastornando el mundo entero. Sí, estos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta nuestra ciudad, decían. Pablo y Silas, que usted lo recordará en los pasajes anteriores, habían sido llamados por el Señor para llevar y expandir el Evangelio por Asia y parte de Europa. Cruzaron llegando hasta esta área de Macedonia, parte de Europa, y llegando allí, cada pueblo y ciudad por donde iban trastornando todo. Sucedió cuando predicaron allá a orillas de un río, allí se convirtió Lidia, una vendedora de púrpura. Sucedió también, lo vimos el domingo pasado, cuando fueron presos, ¿verdad?, en la cárcel de Filipos, se convirtió el carcelero y también su familia. Pero unos momentos atrás también, cuando pasaban por aquella plaza, aquella mujer que adivinaba a través de un espíritu, fue también liberada de ello y provocó trastorno en aquella gente. Pero ahora estaban en la ciudad de Tesalónica, dice la Biblia, donde permanecerían por el lapso de 3 semanas, 3 días de reposo. Y dice la Biblia que una gran multitud llegó a creer en el Señor Jesús, porque veían las vidas cambiadas con el poder de Dios. Véalo por favor en el verso 2 al verso 4. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, por 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la palabra de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y fíjese muy bien, y de los griegos piadosos, gran número, y muchas mujeres nobles, no pocas. Es entonces cuando los judíos que no creían reunieron a unos hombres malos, dice la Biblia, y ociosos, y fueron ante las autoridades gritando, han llegado a nuestra ciudad estos hombres que trastornan el mundo entero, llegaron aquí. Dígame si no le gustaría participar a usted de una revolución espiritual como aquella que estaban viviendo Pablo y Silas en ese momento en la ciudad de Tesalónica. Dígame si usted no quisiera ser parte de un movimiento espiritual de tal magnitud que por todas partes se escuche hablar de nuestro Señor Jesucristo y que con denuedo por doquier vaya la gente preguntando por Él. Yo he visto, hermanos, y he sido parte también de muchos movimientos y trastornos así en nuestra ciudad y en otros sitios. Pero veamos, sería maravilloso, hermanos, un tiempo de vivencia de esta magnitud, si pudiéramos invadir una ciudad entera o una comunidad o un pueblo o las casas o los corazones de mucha gente, poder trastornarlos con Jesucristo. Imagínense el impacto que esto sería en nuestra comunidad. Debo decirles que a eso Dios nos ha llamado, a trastornar nuestro entorno. El cristiano debe cambiar los esquemas establecidos por este mundo. El cristiano, Dios nos ha enviado a trastornar hogares,
a trastornar también entornos y vidas. Nuestro llamado es, hermanos, para liberar, para mostrar la senda, para reinventar a un mundo que está en oscuridad, un mundo que ha perdido su propósito. Trastornar al mundo, ese es nuestro deber. Y Cristo ha venido, hermanos, para romper los moldes, los esquemas y también las cadenas, los estereotipos puestos, hermanos, por el maligno, estereotipos que han echado a perder toda una humanidad. A eso nos ha llamado el Señor Jesús. Para eso hemos sido convocados. Para eso un día el Señor te tocó tu corazón y tocó el mío, para que donde quiera que fuésemos, impactáramos la tierra que pisáramos. He anotado 3 puntos importantes. ¿Cómo podemos trastornar nuestro mundo actual? ¿Cómo puedes tú trastornar el mundo? Pablo y Silas, ellos dos estaban siendo acusados de trastornar el mundo. Bueno, obviamente con todo el movimiento, ¿verdad?, del cristianismo. Pero ahora que habían llegado a Tesalónica, estaban asustados los inconversos y aquella gente que no quería creer en Jesús. Han llegado hasta aquí. Los rumores se habían escuchado. Se sabía de lo que estaba haciendo Dios en el mundo y ahora lo estaban viviendo, estaban allí. ¿Qué entonces necesitamos? ¿Cómo podemos trastornar nuestro mundo verdaderamente? ¿Se ha preguntado usted alguna vez esto? ¿Cómo puedo yo impactar? Descubra conmigo estos secretos, porque son 3 importantes. El primero lo encontramos en el verso 7 del capítulo 17 de Hechos. Dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, llamado ¿cómo? Jesús. Entonces, ¿cómo trastornaremos un mundo, hermanos, que se pierde en la oscuridad de las tinieblas? Cuando nosotros hagamos de Jesús nuestro rey. El verso 7 lo está diciendo claramente. Jasón y los cristianos estaban siendo acusados de contravenir los decretos de César, el rey en ese momento, el rey romano. Y estaban siendo acusados de anunciar un rey que es sobre todo rey, Jesús. En otras palabras, estaban siendo acusados los cristianos de hacer de Jesús su rey. Y esto era pretexto entonces para acusarlos ante las autoridades, que ellos no se sujetaban a las autoridades actuales terrenales. En ese momento, como les digo, César con su imperio romano dominaba toda Grecia y hasta parte de Asia. Hermanos, yo fui parte de un grupo de niños llamado Embajadores del Rey. Ese era nuestro nombre. Y le digo porque ya prácticamente desapareció. No tengo noción de que todavía se lleve a cabo en el mundo ni en nuestra nación. Pero somos pocos, ¿verdad?, que quizás todavía recordamos algunas cosas bonitas. Pero cuando yo tenía 8 o 9 años, yo era parte de los embajadores del Rey. Era como los Boy Scouts o el Pentatlón, ¿sí? Que ahora ustedes ven esos muchachitos bien ordenados. Nosotros nos reuníamos en la iglesia y teníamos una orden bien hermosa, y bien solemnemente acudíamos a nuestra reunión, todos los chiquitines, y con nuestro consejero. Recordaré el consejero nuestro, el hermano Héctor, que infundió, ¿verdad?, este bello deseo de ser un embajador de Cristo. Pero recuerdo que nos aprendíamos de memoria nuestro lema. Parte del lema era: un embajador es el que representa la persona de un rey en la corte de otro. Eso es un embajador.
Un embajador es el que representa a la persona de un rey en la corte de otro, en otro país, en otro lugar. Y nuestro pacto decía así, fíjese, todavía me acuerdo, todavía tengo memoria, pero era larguito y lo recordamos. Dice nuestro pacto de niños, y bien solemnemente que lo hacíamos: prometo, dice, vivir una vida digna del nombre de nuestra orden, guardar mis labios de mentira y de lenguaje obsceno, conservar mi cuerpo limpio para poder ser más útil, estudiar la vida de los nobles embajadores escritas en la palabra de Dios y en las historias misioneras, dar todo lo que pueda para el sostenimiento de las misiones y por medio de cada acto de servicio contribuir al establecimiento del reino de Dios en la tierra. La parte final me encanta porque era más comprometedora. Por lo mismo decíamos: viviré una vida pura, diré siempre la verdad, remediaré la injusticia, seguiré a Cristo el Rey. Si no lo hago así, ¿para qué nací? Esta última partecita la repetíamos los que ya teníamos un grado, hermanos, mayor de seguimiento en los embajadores. Si no lo hago así, ¿para qué nací? Todavía recuerdo a mis hermanas que nos amenazaban cuando hacíamos algo mal. Hey, ¿qué dice tu pacto? Si no lo hago así, ¿para qué nací? Y nos remordía, hermanos, nuestra conciencia, y también nos poníamos, hermanos, es cierto, nos calmábamos. Pero ese era nuestro pacto solemne con nuestro rey. Y eso es exactamente lo que es un embajador, alguien que está representando a un rey. En 2 de Corintios 5:20 ustedes encontrarán esta verdad, ¿sí? Pablo dice: porque somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y eso es exactamente lo que estaban predicando Pablo y Silas. La gente lo podía ver también en ellos. Se podía observar que la vida de estos cristianos no había ningún otro rey más que Jesús. La única soberanía que ellos reconocían era la de su Señor Jesús. Sus labios no hablaban de otra cosa más que del reino de su Señor. Sus vidas también mostraban, hermanos, tener una ciudadanía especial, un comportamiento distinto a la de este mundo, una fe inigualable, un amor por su rey que despertó el celo de un mundo incrédulo. Y eso es exactamente, hermanos, lo que sucede cuando tú haces de Cristo tu rey. Y esto obviamente trastorna todo tu entorno, para bien o para mal. Mucha gente verá el cambio en ti, en tu familia, y se asombrarán y darán gloria a Dios y querrán ser como tú. Pero otros dirán: a mí no me sucederá eso. Yo quiero seguir en mi vicio. Yo quiero que no cambien el esquema que tengo en mi familia. Y es que para eso precisamente vino Cristo, hermanos, para cambiar todo. Es por eso que ellos eran acusados de tener un rey que sobrepasa todo entendimiento. A Jesús por rey. Creo que usted y yo no podríamos tener mayor distinción, hermanos, que el que se nos diga que somos hijos del Rey Jesús. Creo que usted y yo no podríamos tener mejor distinción que nos acusen de seguir al Rey Jesús. Lamentablemente en muchos corazones Dios no se ha entronizado. Es decir, no le hemos hecho el Rey verdaderamente de nuestra vida. Y por ende entonces no trastornas. Y por consecuencia entonces el mundo está contento contigo. Miren, cuando nuestros hermanos allá en Chiapas, en los poblados alrededor de San Cristóbal de las Casas, empezaron a convertirse a Cristo a través del Evangelio, las autoridades no les gustó esto, ni tampoco a los sacerdotes. Porque ahora que estaban conociendo al Rey Jesús, sus vidas estaban cambiando. Aquel esposo golpeador ya no golpea más. Aquel padre borracho ya no quiere comprar más cerveza.
Y los negocios de aquellos latifundistas y hombres también que tenían entenebrecido al pueblo ya no era entonces sustentable, porque la gente ya no quería comprar más vino ni cerveza. Y la gente tampoco quería seguir a ídolos y rituales, ni ser forzado a tareas inútiles, porque habían conocido al verdadero rey. Entonces se desató una persecución hasta llevar a varios hermanos a la muerte por sus mismos compañeros o ciudadanos del mismo pueblo y de las autoridades. Tuvo que intervenir entonces gobernación para aplacar las matanzas que se estaban haciendo de cristianos. Y es lo mismo, hermanos, que sucederá cuando tú y yo entronicemos a Cristo en nuestro corazón. El entorno será trastornado. Los compañeros de tu trabajo lo verán. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no haces las mismas burlas? ¿Y por qué no te envuelves en nuestra plática? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no actúas como antes? Tus compañeros de trabajo también se asombrarán y dirán: déjate de eso, ven, hagamos esto y hagamos aquello otro. Pero tú recordarás que perteneces a un nuevo reino, que Jesús es el soberano ahora en tu corazón. Y como consecuencia entonces estás trastornando los esquemas establecidos de un mundo perdido. ¿Cómo trastornaremos al mundo cuando hagamos de Jesús nuestro Rey verdaderamente? ¿Cómo trastornarás tu familia cuando en verdad entronices a Cristo en tu corazón? ¿Cómo convertirás a tus vecinos cuando en verdad vean que Jesús es el Rey en tu vida? Dijo alguien esto respecto a la iglesia: los que vienen al culto en la mañana aman a la iglesia hasta el punto de que están dispuestos a dar ofrenda o diezmos, pero los que vienen a la oración aman a su Señor porque anhelan verse en cada cita con Él. ¿Qué grado de honra estamos dispuestos a dar a nuestro Rey Jesús? ¿Qué grado de honra estás dispuesto tú a rendirle al soberano Dios? Esa es una pregunta que debemos hacernos si en verdad queremos ser alguien que trastorna el mundo. Segundo ingrediente, segundo punto: ¿cómo trastornaremos a un mundo perdido, hermanos? Cuando nuestro corazón arda por una ciudad o por una comunidad perdida. Así es, cuando tu corazón arda por una ciudad que se está perdiendo, entonces verdaderamente puedes decir que estás trastornando el mundo. El verso 16 es la clave. Vayan al verso 16 del capítulo 17. Y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ay, me puedo imaginar a Pablo, hermanos, llegando a la ciudad de Atenas, a la misma Grecia, a la cuna de toda esa idolatría mitológica. Tenían dioses, hermanos, por doquiera: dioses del amor, dioses de los Juegos Olímpicos, dioses del mar, dioses del viento, dioses de la sabiduría. Bueno, tanto. Y al ver Pablo toda esta idolatría, esta perdición, estos corazones extraviados, dice la Biblia, su corazón ardía por ayudarles y ver cómo ellos podían liberarse de todo esto. Yo quiero preguntarles: ¿arde su corazón cuando ustedes ven la necesidad de un mundo extraviado? ¿Arde su corazón cuando ustedes ven una ciudad que se pierde? ¿A su amigo que se está perdiendo? ¿A su cónyuge que va directo al infierno? ¿A sus hijos que se les acaba el tiempo? ¿A sus compañeros de trabajo
que van tras ilusiones y no tras al verdadero Dios? ¿No arde su corazón? Miren, déjeme decirle, hubo un joven, he contado esta historia, pero ahora la contaré en otro sentido, porque tiene muchos vértices. Un joven vino aquí como intercambio escolar. Este joven se llamaba Ben Buckle. Este joven venía a pasar 6 meses aquí para estudiar pues nuestro idioma, pero también nuestra sociedad, y vivir una experiencia distinta, al igual que también muchos estudiantes de aquí, de universidades y también de preparatorias de un nivel alto. Tenemos que ser realistas porque así es. Tenían esa oportunidad de ir a hogares en Estados Unidos y aprender el idioma inglés y también la experiencia en las universidades. Este joven llegó a un hogar y al estar aquí, fíjense nada más, ahí en, ¿cómo se llama este fraccionamiento? No. Bueno, es un fraccionamiento ahí de Coppel, frente al TEC de Monterrey. Se me escapa el nombre. Álamos. Él era cristiano en su ciudad, en San Pablo, Minnesota. Y al llegar aquí dijo, yo necesito congregarme con una iglesia cristiana. Y él buscó entonces una iglesia bautista. Y no hallándose en una y en otra, llegó hasta nuestra iglesia. Y allí se asentó. Y participó en las misiones. Fue a Cofradía de San Pedro y fue a otras misiones. Se involucraba. El pastor decía, vamos a ir el jueves acá a Cofradía de San Pedro. ¿Quién va? Y él era listo, un americano, un gringuito, un güero. Y era asombroso ver a este muchacho joven, mientras los jóvenes escogían ir al cine o otras cosas y no involucrarse en las misiones, él sí iba a las misiones. Pues era un impacto verlo en medio del pueblo, atravesar las calles, invitar y sentirse feliz en un poblado pues que no le ofrecía nada en absoluto. Llegó el momento en que él tenía que retornar, pero México y las necesidades que Dios le había hecho ver habían impactado su corazón, a tal grado que él iba ardiendo en su corazón por un México perdido. Al llegar allá a su ciudad y a su iglesia, una iglesia que tuvimos la oportunidad de conocer grande, él les habla de la necesidad de mucha gente en México que no conoce a Cristo, las necesidades también materiales y físicas como espirituales. Lo escuchan, sus papás también. Oh, qué bueno, fue una experiencia maravillosa, Dios te habló allá, estamos agradecidos con todo eso. El pastor, la iglesia también lo escucha, muy bien, bien por ti. Con lo que no contaban es que unos días después él moriría, siendo arrollados por un gran camión. Iba en su bicicleta y un camión se averió y fue y pasó la rueda por su cabeza. Su papá todavía lo alcanzó con vida, pero dice su papá, los sesos se salían por la nariz, por los ojos. Pero él hablaba y sentía. Y sabía que su papá le tenía en sus brazos. Él murió en los brazos de su papá, mi hermano Dan. Cuando pasó esto, la compañía de seguros se acercó al padre y le dijo, hay un dinero que ustedes pueden cobrar por la muerte de su hijo, lamentamos mucho. Él dijo, no quiero nada de esto. Pero mire, Señor, de todos modos es la responsabilidad de nosotros darle esto. No quiero tomar nada que me haga sentir que la muerte de mi hijo me ha traído un beneficio o me traerá un bienestar. Perfecto. Pero pasados los días,
El corredor todavía insistía en mi hermano Dan. Hermano, Señor, recoja este dinero. Si usted no lo recoge, lo tomará gobierno. Y mire, el consejo y la luz vino por alguien que quizás no conocía a Cristo, pero iluminó a mi hermano Dan. Si usted no quiere tomarlo, recíbalo y dónelo a otras instituciones para honrar el nombre de su hijo. Quizás hay otras instituciones que sí necesitan ese dinero, pero si usted no lo toma, se perderá. Y entonces fue donde le cayó el 20 a mi hermano Dan. Y dijo, me dirá bien, Dios me está hablando a través de usted. Y dijo, es cierto, mi hijo nos habló tanto de la necesidad por México, de los poblados sin Cristo, de aquellos lugares tan pobres, que verdaderamente yo necesito hacer algo. Y entonces tomó ese dinero, la mitad de ese dinero lo donó para la traducción de la palabra en diferentes idiomas y dialectos a los que el evangelio todavía no ha llegado. Y la otra la asignó para que se predicara a Cristo aquí en Culiacán. Y es por eso que vino la campaña He visto a Jesús, de la que también surgió Oremos por Culiacán. Y entonces hubo un derrame de bendiciones. Se proyectó la película La vida de nuestro Rey Jesús en el cine, en la televisión, por la radio usted la podía escuchar. Si usted solicitaba un video de la película, se le regalaba o se le prestaba. Vinieron muchos proyectores y estuvieron en los parques por 30 días en las calles, en todo poblado, en las iglesias. Hasta el gobernador y el presidente municipal de ese momento escucharon de Cristo. Ben había muerto, pero todavía su vida seguía trastornando vidas. Después, sin saberlo, en la iglesia que yo pastoreaba, asistía una americana, mi hermana Caro, y yo la tuve ahí por miembro 2 años, 3 años. Y me acercaba, la saludaba, no había mucho que platicar porque ella apenas hablaba el español. Pero su esposo era mexicano y él no asistía al principio, pero después fue yendo. Hasta que un día ella escuchó esta historia que usted está escuchando. Y al término del culto, pastor, venga para acá. Ese joven del que usted habló es el mismo que a mí me habló de Cristo. Y yo no sabía que había muerto. Yo estoy en esta iglesia porque ese joven un día en un aula de la escuela me invitó a su iglesia. Y aquí vine y estoy de aquí. Yo solamente sabía que había retornado a su ciudad de origen, pero no sabía que había muerto. ¿Cómo es eso que murió? Sí, hermana, y esto sucedió ya hace 4 o 5 años atrás. ¿Cómo es que no sabía usted? Nadie me había enterado. Yo solamente agradezco a Dios que por ese joven estoy aquí. Y ahora mi esposo está conociendo a Cristo. Y mis hijos también vienen conmigo. Hermana, esto es de Dios. Porque la familia de Ben viene esta semana que viene. Y quiero presentarte a su papá y a su mamá y a sus hermanas, porque ellos también no saben lo que sucedió con tu vida a través de su hijo. Cuando los junté, hermanos, lloraron ambas partes, y yo en medio de ellos, para asombrarme una vez más, hermanos, de que si en verdad queremos trastornar nuestra ciudad, si en verdad tú quieres ser motivo de trastorno en tu comunidad, tu corazón debe arder por Cristo, tu corazón verdaderamente debe estarse quemando por dentro por ayudar a los demás y presentarles a tu Señor y Rey Jesús. Pablo tenía esa misma visión, recuérdelo usted, la visión de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Marcos 6:34, Jesús, al ver las multitudes, dice, sentía compasión por ellas, porque eran, dice, como ovejas que no tenían pastor. Pablo, al igual que al ver aquellas ciudades, hermanos, griegas sumergidas en la idolatría,
sobre todo Atenas, dice la palabra de Dios que se enardecía su espíritu, es decir, se avivaba esa pasión por presentar el evangelio de su Señor Jesús. Ese cristiano ardía por dentro, se estaba quemando desesperadamente, hermanos, por librar a toda esa gente de tal idolatría. No podemos trastornar nuestro mundo, hermanos, mientras no arda nuestro corazón por las almas perdidas, por nuestra ciudad. En una chimenea, en una casa, decía la siguiente leyenda: si tienes un corazón frío, mi fuego no podrá calentarlo. Y esto es verdad. No hay ningún fuego, hermanos, en el mundo. Queridos hermanos, no hay fuego en este mundo que pueda calentar un corazón frío. Un corazón frío se queda paralizado ante las necesidades y dificultades de un mundo extraviado y se niega a ver más allá del presente. El corazón de Pablo ardía con el fuego, hermanos, de la fe, ardía con un deseo ferviente de hablarles de su Señor Jesús. Y si Cristo no es capaz, hermanos, de encender nuestros corazones, me temo que nada lo hará. ¿Cuántos hemos traído a los pies de Cristo? Yo necesito que usted se pregunte: ¿cuántos he traído a los pies de Cristo? ¿Cuántos se han liberado porque yo les he hablado de nuestro Señor y Salvador Jesús? Mientras, entonces, no trastornaremos este mundo. Tercer ingrediente, hermanos: ¿cómo podemos trastornar un mundo perdido? Cuando tengamos un espíritu indomable y estemos dispuestos a hacer, hermanos, aquello que solamente es entendible cuando se ama a Dios. Me encanta. El verso 22 lo dice. Vayan al verso 22 del capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que nosotros venimos a anunciarles. ¿Cuándo trastornaremos al mundo? Cuando tengamos un espíritu indomable, cuando tengamos un espíritu, hermanos, valiente, audaz, y seamos capaces de hacer aquello que solamente es entendible por amor a Dios. Vean al apóstol Pablo. Se puso en medio, de pie, ¿en dónde? En el areópago. Llegó hasta la misma ciudad de Atenas y usando uno de esos anfiteatros, así como, más o menos como el teatro que tenemos en el Parque 87, ¿verdad? Eran teatros abiertos. Pues se puso en medio y les habló directamente a los atenienses, diciéndoles: ustedes han levantado santuarios y templos a todos los dioses. Es más, hasta tienen uno, por si hay algún dios que no conocemos, aquí tiene su santuario, su capillita también. Pues bien, tomándose de eso, el apóstol Pablo, a ese Dios al que no conocen, es al que les venimos a predicar. Qué maravilloso, ¿no? Que usted lo haga en medio de su pueblo, imagínense, en medio de la ciudad, en un camión, en un autobús, en medio de la escuela, del salón de clases, por las calles, en medio de una plaza, en medio de autoridades, en medio de todos mis familiares religiosos, en medio de los pobres, en medio de los ricos también,
Eso es algo que solamente puede entenderse, que se hace cuando se ama verdaderamente a Dios. Pablo y Silas viajaron desde tan lejos para ponerse en medio de esa gente, fíjese, vencer todos sus temores. Se asentaron allí por 3 semanas y predicaron el Evangelio por doquier. Después de tantas distancias, después de tantos lugares, de azotes, porque los azotaron, recordará usted, intentos de muerte, también intentaron apedrearlos, tantos rechazos, tantos padecimientos, tanta insistencia. Ahí están Pablo y Silas, volviendo a predicar, y solo es entendible cuando se ama a Dios. Tenemos que hacer cosas que solamente serán entendibles por amor a Dios. Cuando te acercas a un desvalido, cuando separas un pleito, cuando otro te golpea y tú no respondes, cuando invitas a alguien a tu casa, cuando estás dispuesto a ir a un lugar al que nadie quiere ir, cuando estás dispuesto a asumir la responsabilidad y tarea que nadie quiere tomar, cuando estás dispuesto a decir lo que nadie quiere comentar, cuando estás dispuesto a orar por a quien todos rechazan, cuando estás dispuesto a compartir lo que todos han negado, cuando estás dispuesto a hacer en casa lo que nadie hace, cuando frenas tu lengua, todo lo contrario a lo que el mundo está haciendo. Cuando vienes a la casa de Dios, contra todos los pronósticos de tus tentaciones y de la gente que te advierte a qué vas. Todo eso es entendible cuando amamos a Dios. Y todo esto trastorna el mundo que nos rodea. Muchos no lo concebirán, otros sí serán impactados, pero el mundo será simbrado por el Evangelio del Señor Jesús. ¿Cómo trastorna una persona que sigue a Cristo y que hace las cosas que no se esperaría, salvo cuando se entiende que ama a su Señor? Santiago Crane, me tocó a mí con mi hermana cuando fuimos al Conajeva de México conocerlo, a Santiago Crane, ya muy ancianito, escritor de muchos libros magníficos. Él escribió un libro llamado, el hermano lo citó ahora en la escuela dominical, La reproducción espiritual, ¿sí? Él escribió este magnífico libro que me eché en un día. Él tampoco no era muy grande, pero el hermano cuenta la anécdota de un comandante que se le asignó una tarea en un portaaviones, un transatlántico de guerra, un portaaviones, y él era cristiano. Y cuando subió a ese portaaviones, él, el único cristiano, y toda la gente en el portaaviones, nadie era cristiano, él subió, pero con su fe y su corazón enardecido por Cristo. Al regreso de esa misión y de ese viaje de algunos meses, dice Santiago Crane que no bajó el comandante solo, sino 1,200 cristianos cambiaron su vida en ese viaje, nada más porque un cristiano trastornó su entorno. Bajaron 1,200 cristianos
ya bautizados y entregados a Cristo. Lo que podemos hacer, si en verdad tenemos esa fe audaz, si en verdad ardiera nuestro corazón, si hiciéramos de Jesús el Rey soberano, el único en nuestras vidas. Después de todo, Pablo y Silas estaban diciendo: todo esto hemos hecho por amor a Cristo. Y tenían razón en llamarles los que trastornan el mundo entero. Han llegado aquí. Oh, cuánto necesita nuestro mundo, hermanos, de ser trastornado por Cristo. Cuánto necesita nuestra ciudad de hombres y mujeres que trastornen su derredor. Necesitamos ser una iglesia que trastorna nuestro entorno. Cristianos que en verdad trastornen hogares, vecindario, áreas de trabajo, amigos. ¿Por qué no hacer de Jesús, hermanos, nuestro Rey verdadero? Y entonces empieza a arder nuestro corazón por esta ciudad perdida. Entonces haremos cosas que solo serán entendibles cuando se ama a Cristo. Debemos rendir nuestro corazón al Señor. Debemos ser como esos cristianos y que la gente diga: ya ha llegado, ya llegó el cristiano. Así es que todos o se callan o lo escuchamos o váyanse. Pero estos vienen trastornando todo el mundo. Que tu conducta, tu comportamiento, tu lenguaje, tu actitud, tu fe sea reconocida en todo lugar por alguien que está entregado a Cristo. Yo les pregunto en esta mañana: ¿no necesitará tu hogar ser trastornado? ¿No necesitará tu escuela un trastorno similar? ¿No necesitará tu vecindario un trastorno para que alcancen la vida? ¿Qué tal tu ciudad? Dios nos está llamando, hermanos, a trastornar el mundo con su palabra. Mis hermanos del poblado están aquí porque Cristo está trastornando sus vidas. Llegó un momento, hermanos, estábamos yendo a la Poma y la gente estaba acercándose a Cristo. El misionero entonces nos dice: la gente quiere que vayamos a otros pueblos y yo ya no tengo alcance. Bien, yo voy a ir a otros 2 pueblos. Yo iré los jueves y usted va a esos días. Llegó un momento en que todos los pueblos alrededor de la Poma eran nuestros, eran de Cristo. Y llegamos hasta el último camino. Y en el llano solamente había una vereda. Y les pregunté a mis hermanos: ¿hay todavía un pueblo más para allá? El último, pastor. ¿Cómo se llama? El Cerro de los Guerreros. ¿A qué distancia está? 45 minutos. Yo tengo que ir ahí. Debo ir ahí. ¿Quién quiere acompañarme? Pues yo voy, si usted pasa por mí, y yo también. Llegamos al Cerro de los Guerreros, hermanos, sin conocer a nadie. Llegué con la camioneta. El pueblo se asombró. Era un pueblo pequeño. Llegué como los húngaros, bajé mi mobiliario, mi bocina y empecé a invitar en la cancha de básquetbol. Y salimos casa por casa. Venga, vamos a hacer un culto ahí. Grandioso, el pueblo salió. El pueblo era nuestro.
anhelaban la palabra de Dios y nos decían: ¿cuándo volverán? Ay, hermanos, me quedan a 2 horas y media de camino desde mi casa, pero haremos un gran esfuerzo. E íbamos, fuimos como unas 8 o 10 veces, hasta hicimos una escuelita bíblica ahí. Esa fue una semana entera con Caleb. Me acuerdo un joven americano que me lo llevé. Impactamos a tal grado ese pueblo que algunos eran inmigrantes, hermanos, y llegando el tiempo de su partida, de regresar a Estados Unidos, se fueron, pero llevaban a Cristo en su corazón. Se congregaron en una iglesia y su familia siguió conociendo a Cristo. El Señor está llamando embajadores. Si han hecho de Cristo su Rey, usted es un portavoz, es un embajador. ¿Qué hace falta entonces? Quizás entonces nada más haga falta que arda su corazón por las almas perdidas, o que sea más atrevido o intrépido. Haga aquello que no se espera que usted haga. Al niño que ve en la calle, invítelo a comer. Al que te pida, dale, aunque todos te digan: eres un tonto porque estás dando. Si Dios te pone en tu corazón a hacer algo, hazlo, porque solamente es entendible cuando un corazón ama a Dios. Hará lo que no se espera que haga, hará lo contrario al mundo. Tú dices groserías, tienes una actitud equivocada, de golpeador, tienes una actitud errada, de refunfuñón. Cambia y trastorna el mundo. Eres una persona negativa, por todo estás renegando. Si no llueve, si hace calor, reniegas. Y si llueve, también reniegas. Renegamos hasta por el aire acondicionado. Me enfermé por... Si tengo, reniego, y si no tengo, también. Si está mi familia conmigo, reniego porque no los aguanto, y si no están, reniego porque no están conmigo. Deja que Cristo sea el Rey de tu vida, y entonces empecemos a trastornar este mundo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
otros nos siguen, yo seguiré. Si otros nos siguen, yo seguiré. Si otros nos siguen,